Elena Vega se miraba en el espejo de su habitación en la Estación Espacial Nueva Esperanza y no podía creer que este fuera el día más importante de su vida. Su vestido blanco brillaba bajo las luces artificiales y sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía los últimos toques de maquillaje. A los 28 años había logrado más de lo que muchos científicos conseguían en toda su carrera y ahora se casaría con Marcus Kane, el diplomático más respetado del sector galáctico. La ceremonia tendría lugar en el gran salón de ceremonias de la estación, donde representantes de las especies más importantes del Consejo Galáctico serían testigos de su unión. Los Vextar con su piel escamosa verde y ojos amarillos, los Cortani con sus cuerpos similares a insectos gigantes y antenas que se movían constantemente, y los Maldarí que parecían formas de energía pura contenidas en trajes especiales. Elena había trabajado años para ganarse el respeto de estas especies a través de sus investigaciones en bioingeniería adaptativa. Marcus había llegado a su vida como una tormenta perfecta. Alto, elegante, con cabello oscuro y una sonrisa que podía convencer a cualquiera de firmar un tratado de paz. Había aparecido en una conferencia científica donde Elena presentaba sus últimos descubrimientos sobre cómo las células humanas podían adaptarse a ambientes alienígenas extremos. Él se acercó después de su presentación y la felicitó con palabras que la hicieron sentir como si fuera la científica más brillante del universo. Durante los siguientes meses, Marcus la cortejó con una intensidad que la dejó sin aliento. Cenas románticas en restaurantes flotantes, paseos por jardines artificiales en estaciones espaciales, conversaciones que duraban hasta altas horas sobre el futuro de la humanidad en la galaxia. Elena había entregado no solo su corazón sino también sus investigaciones más secretas, compartiendo con Marcus datos que ni siquiera había publicado en revistas científicas. El sonido de la música ceremonial la sacó de sus pensamientos. Era hora. Elena caminó por los pasillos de la estación hacia el gran salón, donde cientos de invitados la esperaban. Las luces de las naves espaciales parpadeaban a través de las enormes ventanas que mostraban el vacío del espacio, creando un ambiente mágico que parecía sacado de un cuento de hadas futurista. Marcus la esperaba en el altar, vestido con su uniforme diplomático azul marino decorado con insignias de múltiples mundos. Su sonrisa era perfecta como siempre, pero Elena notó algo diferente en sus ojos. Una frialdad que no había visto antes, como si estuviera viendo a través de ella en lugar de verla realmente. Trató de ignorar esa sensación y siguió caminando hacia su futuro. El oficiante, un ser Maldarí cuya forma energética brillaba suavemente, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que unían no solo a dos personas sino a dos especies en una alianza simbólica. Los invitados escuchaban en silencio mientras las palabras resonaban en el gran salón. Elena sentía su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando llegó el momento crucial, el oficiante se dirigió a Marcus con voz que sonaba como música de cristal. Marcus Kane, aceptas a Elena Vega como tu compañera de vida, prometiendo respetarla, protegerla y valorar sus contribuciones a nuestra comunidad galáctica. Marcus miró a Elena directamente a los ojos y por un momento ella vio al hombre del que se había enamorado. Luego su expresión cambió completamente, volviéndose fría como el espacio que los rodeaba. No, dijo con voz clara que llegó a todos los rincones del salón. No puedo casarme con alguien tan primitiva. El silencio que siguió fue tan completo que Elena podía escuchar el zumbido de los sistemas de la estación. Los invitados se miraron unos a otros con confusión y shock. Elena sintió como si alguien hubiera succionado todo el aire de sus pulmones. ¿Qué? Logró susurrar, aunque su voz apenas era audible. Marcus se alejó del altar y se dirigió a la audiencia como si fuera a dar un discurso diplomático. Estimados representantes del Consejo Galáctico, comenzó con voz fuerte y clara, he descubierto que los humanos, especialmente esta mujer, son demasiado primitivos para formar verdaderas alianzas con nuestras especies superiores. Elena Vega me ha proporcionado valiosa información sobre bioingeniería adaptativa, información que ahora será utilizada apropiadamente por especies más avanzadas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo comenzó a tener sentido de la manera más horrible posible. Marcus nunca la había amado. Nunca había visto en ella más que una fuente de información científica valiosa. Todos esos meses de romance, todas esas noches compartiendo sus secretos más profundos, todo había sido una mentira elaborada para robar su trabajo. Los humanos, continuó Marcus dirigiéndose específicamente a los representantes alienígenas, creen que pueden ser iguales a nosotros, pero son como niños jugando con juguetes que no comprenden. Sus emociones primitivas y su necesidad desesperada de aceptación los convierten en herramientas perfectas para obtener información. Elena aquí presente es el ejemplo perfecto de esta inferioridad natural. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, arruinando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado horas antes. Los representantes alienígenas la miraban con una mezcla de lástima y desprecio.
Algunos de los Vextar emitían sonidos que ella sabía que equivalían a risa. Los Cortani movían sus antenas de manera que indicaba disgusto o diversión cruel. Elena quiso gritar, quiso correr, quiso desaparecer completamente, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por la humillación más profunda que había experimentado en su vida. Marcus había logrado destruir no solo su corazón, sino también su reputación profesional y su dignidad como ser humano frente a las especies más poderosas de la galaxia. Por lo tanto, concluyó Marcus con una sonrisa que ahora le parecía completamente diabólica, declaró que esta ceremonia ha terminado y que las investigaciones de Elena Vega ahora pertenecen al Consejo Galáctico para su uso apropiado por especies verdaderamente civilizadas. Elena finalmente encontró la fuerza para moverse. Sin decir una palabra, se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Marcus. Luego se dirigió hacia la salida del salón, caminando tan dignamente como pudo mientras sentía los ojos de cientos de seres observando cada uno de sus pasos. Sabía que su vida como la conocía había terminado en ese momento, pero también sentía algo más profundo creciendo en su interior, una determinación feroz que nunca había experimentado antes. 3 años habían pasado desde aquel día terrible en Nueva Esperanza, y Elena había cambiado completamente. Su cabello ahora era más largo y tenía algunas canas prematuras que había decidido no teñir. Sus manos estaban callosas por el trabajo manual y su piel tenía el color dorado de alguien que había pasado demasiado tiempo bajo soles alienígenas. Vivía ahora en el sistema Omega 7, uno de los lugares más peligrosos y alejados del espacio civilizado. Su nave de exploración, que había nombrado Renacimiento, era pequeña pero eficiente. Elena la había modificado personalmente, combinando tecnología humana con dispositivos alienígenas que había conseguido a través del trueque con comerciantes y contrabandistas. La nave podía resistir las condiciones más extremas y tenía laboratorios miniaturizados donde Elena podía continuar sus investigaciones sin depender de nadie. Los colonos de las estaciones fronterizas la conocían simplemente como la doctora. Llegaba a sus mundos hostiles, estudiaba formas de vida que nadie más se atrevía a tocar, y siempre encontraba maneras de hacer que la tecnología alienígena funcionara para los humanos. Su reputación había crecido lentamente pero de manera sólida entre la gente que realmente importaba, los exploradores, mineros, comerciantes y pioneros que construían el futuro humano lejos de las políticas del Consejo Galáctico. Elena había aprendido a vivir sola y a confiar solo en sí misma. Sus únicos compañeros eran los datos científicos que recolectaba y las ocasionales transmisiones de radio de otros exploradores solitarios. Había descubierto que podía ser completamente feliz sin la validación de instituciones académicas o gobiernos galácticos. Su trabajo hablaba por sí mismo y eso era suficiente. El planeta Pirros 3 era exactamente el tipo de mundo que Elena buscaba para sus investigaciones. Su superficie estaba cubierta de volcanes activos que escupían gases tóxicos y lava a temperaturas que derretirían la mayoría de los metales conocidos. Sin embargo, Elena había detectado señales de vida microbiana que no solo sobrevivía en esas condiciones, sino que parecía prosperar en ellas. Elena aterrizó su nave en una meseta rocosa que parecía relativamente estable y se puso su traje de exploración modificado. El traje combinaba la mejor tecnología de protección humana con sistemas de filtración Vextar y reguladores térmicos Cortani. Era una obra maestra de ingeniería adaptativa que ella misma había diseñado durante los largos meses de soledad. Los primeros días de exploración fueron rutinarios. Elena recolectó muestras de microorganismos que vivían en los flujos de lava, documentó especies de plantas que crecían en suelos volcánicos, y mapeó las corrientes de gases que fluían por la superficie del planeta. Cada descubrimiento era fascinante por sí mismo, pero nada que cambiara su comprensión fundamental de la vida extremófila. El cuarto día, mientras seguía una formación rocosa particularmente interesante, Elena notó algo que no encajaba con la geología natural del planeta. Había estructuras demasiado regulares, ángulos demasiado perfectos, y materiales que no coincidían con nada que hubiera visto antes. Al principio pensó que podría ser una formación mineral rara, pero mientras más se acercaba, más obvio se volvía que estaba viendo algo artificial. La estructura estaba parcialmente enterrada en roca volcánica endurecida, como si hubiera estado allí durante millones de años. Elena usó sus herramientas de excavación para limpiar cuidadosamente la superficie y reveló paneles hechos de un material que cambiaba de color según el ángulo desde el que se miraba. No era metal, no era cerámica, no era nada que pudiera identificar con sus conocimientos actuales. Elena estableció un campamento base alrededor de la estructura y pasó los siguientes días estudiándola meticulosamente. Los paneles estaban cubiertos de símbolos que no se parecían a ningún lenguaje alienígena conocido, pero había patrones matemáticos que sugerían que contenían información codificada. Usando una combinación de técnicas de análisis que había desarrollado durante sus años de exilio, Elena comenzó a descifrar lo que parecía ser un sistema de almacenamiento de datos.
Cuando finalmente logró activar los paneles, Elena no estaba preparada para lo que encontró. La estructura no era solo un edificio, era una biblioteca de información genética que contenía datos sobre cientos de miles de especies diferentes. Pero no eran especies actuales, sino formas de vida que habían existido millones de años atrás, cuando la galaxia era un lugar completamente diferente. Los datos hablaban de una civilización llamada los primordiales, seres que habían dominado la galaxia cuando las especies actuales eran apenas formas de vida primitivas en sus mundos natales. Los primordiales no habían conquistado a través de la fuerza militar, sino a través de algo mucho más poderoso. Habían descubierto cómo acelerar y dirigir la evolución de cualquier forma de vida. Elena pasó días absorbiendo la información, traduciendo códigos genéticos y comprendiendo teorías evolutivas que estaban millones de años más avanzadas que cualquier cosa conocida por la ciencia actual. Los primordiales habían creado un sistema que podía tomar cualquier especie y mejorarla, adaptarla, evolucionarla hacia formas superiores en cuestión de generaciones en lugar de millones de años. Pero lo más impactante era la razón por la cual los primordiales habían desaparecido. No habían sido destruidos por guerras o catástrofes naturales. Habían evolucionado voluntariamente más allá de la existencia física, convirtiéndose en formas de energía pura que habían abandonado la galaxia para explorar dimensiones superiores. Antes de irse, habían dejado bibliotecas como esta, esperando que las especies futuras fueran lo suficientemente inteligentes para encontrarlas y usarlas sabiamente. Elena se dio cuenta de que tenía en sus manos información que podría cambiar no solo el destino de la humanidad, sino de toda la vida en la galaxia. Los códigos genéticos primordiales podrían ser aplicados a los humanos, permitiéndoles adaptarse a cualquier ambiente, resistir enfermedades, mejorar su inteligencia y fuerza, y desarrollar habilidades que actualmente parecían imposibles. Mientras estudiaba los datos, Elena comenzó a escuchar señales de radio en frecuencias que solo usaban las naves del Consejo Galáctico. Alguien había detectado su presencia en Pirros 3 y se acercaba. Elena sabía que tenía muy poco tiempo antes de que llegaran a investigar qué estaba haciendo en este planeta remoto. Rápidamente comenzó a copiar toda la información primordial que pudo en los sistemas de su nave. Elena miró hacia el cielo donde ya podía ver las luces de naves acercándose y supo que su vida de exilio tranquilo había terminado. Pero también sabía que tenía en sus manos algo que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Los mismos seres que la habían humillado y llamado primitiva estaban a punto de descubrir que había encontrado la clave para hacer que los humanos fueran superiores a todas las especies conocidas. Las naves del Consejo Galáctico aparecieron en el horizonte de Pirros 3 como depredadores metálicos que cortaban el cielo rojizo del planeta. Elena reconoció inmediatamente las formas elegantes de las naves diplomáticas y los diseños más agresivos de las naves de guerra Vextar. Su corazón se aceleró cuando vio que la nave principal llevaba las insignias de un alto consejero, lo que significaba que alguien muy importante estaba a bordo. Elena terminó de transferir los últimos archivos primordiales a su nave y corrió hacia los controles de pilotaje. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que detectaran su posición exacta y enviaran equipos de desembarco para capturarla. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles mientras preparaba el renacimiento para un despegue de emergencia. La voz que llegó por el comunicador la hizo detenerse en seco. Elena Vega, dijo Marcus Kane con el mismo tono diplomático que había usado para humillarla 3 años atrás, sabemos que estás en este planeta y hemos detectado actividad tecnológica en tu ubicación. Por orden del Consejo Galáctico, debes entregarte inmediatamente. Elena cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Su voz sonó mucho más calmada de lo que se sentía. Marcus, dijo, qué sorpresa escucharte después de todo este tiempo. Supongo que el Consejo finalmente se dio cuenta de que necesitan a una primitiva humana para hacer su trabajo sucio. Elena, respondió Marcus, y por un momento su voz pareció menos formal, no tienes idea de lo que has encontrado ahí abajo. Esa información es demasiado peligrosa para que una sola persona la controle. Entrégate voluntariamente y te garantizo que serás tratada con respeto y justicia. Elena se rió, pero no había humor en su risa. Respeto y justicia, repitió, como el respeto y la justicia que me mostraste en nuestro día de boda. Creo que paso, Marcus. Elena activó los motores de su nave y despegó de la superficie de Pirros 3 justo cuando los primeros rayos de energía comenzaron a impactar cerca de su posición. Las naves del Consejo no estaban tratando de destruirla, sino de inhabilitarla para capturarla viva. Eso le daba una pequeña ventaja, pero sabía que no duraría mucho si no encontraba una manera de escapar. Durante los siguientes días, Elena inició la persecución más desesperada de su vida. Las naves del Consejo eran más rápidas y mejor armadas, pero Elena conocía los sistemas fronterizos como la palma de su mano. Había pasado 3 años explorando cada nebulosa, cada campo de asteroides,
cada anomalía gravitacional que pudiera proporcionar cobertura o ventaja táctica. Mientras huía, Elena comenzó a implementar los primeros protocolos primordiales en sí misma. Los códigos genéticos que había encontrado podían aplicarse usando tecnología médica básica que tenía en su nave. Era arriesgado hacerlo sin pruebas extensas, pero Elena sabía que necesitaba cualquier ventaja que pudiera obtener. Los primeros cambios fueron sutiles pero notables. Su tiempo de reacción se volvió más rápido, su resistencia aumentó, y comenzó a necesitar menos sueño y comida. Pero más importante aún, su mente parecía procesar información más rápidamente, viendo patrones y conexiones que antes se le habrían escapado. Elena también comenzó a transmitir información primordial a colonias humanas dispersas por toda la galaxia. Usó códigos de encriptación que había desarrollado durante sus años de exilio y canales de comunicación que solo conocían los contrabandistas y exploradores independientes. No envió todos los datos de una vez, sino porciones cuidadosamente seleccionadas que permitirían a los humanos comenzar sus propios experimentos de mejora genética. Las reacciones de las colonias fueron inmediatas y dramáticas. Los primeros informes hablaban de colonos que podían trabajar en ambientes tóxicos sin protección, mineros que podían levantar cargas que antes requerían maquinaria pesada, y científicos que resolvían problemas que los habían confundido durante años. Los humanos estaban evolucionando a un ritmo que asustaba incluso a Elena. Marcus había incrementado la persecución, trayendo más naves y recursos más avanzados. Elena se dio cuenta de que ya no era solo una científica fugitiva, sino que representaba una amenaza existencial para el orden establecido en la galaxia. Los humanos mejorados podrían desafiar la supremacía de las especies que habían dominado el Consejo Galáctico durante milenios. Durante una parada de emergencia en la estación minera Epsilon 9 para reparar daños en su nave, Elena se encontró con otros humanos que habían comenzado a experimentar con los protocolos primordiales. Lo que vio la dejó sin palabras. Un grupo de mineros había desarrollado la capacidad de ver en la completa oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz azul suave que nunca había visto en humanos normales. «Doctora», le dijo uno de los mineros, un hombre llamado Tom que había conocido años atrás, «no sabemos cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Por primera vez en nuestras vidas, nos sentimos superiores a las especies que nos han tratado como ciudadanos de segunda clase». Elena se dio cuenta de que había iniciado algo que ya no podía controlar. Los humanos no solo estaban mejorando físicamente, sino que estaban desarrollando un sentido de unidad y propósito que nunca había existido antes. Las mejoras genéticas primordiales no solo afectaban el cuerpo, sino que también creaban conexiones mentales entre individuos mejorados. Las noticias llegaron de toda la galaxia sobre humanos que realizaban hazañas imposibles. En el sistema Delta Cygni, un grupo de agricultores había transformado un planeta estéril en un mundo fértil en cuestión de semanas. En el sector Alpha Centauri, ingenieros humanos habían reparado una estación espacial que las especies alienígenas habían considerado irreparable. Los humanos ya no eran los primitivos que dependían de la tecnología superior de otros. Elena sabía que Marcus y el Consejo Galáctico estaban desesperados. Los informes que interceptaba hablaban de reuniones de emergencia donde las especies dominantes discutían qué hacer con la amenaza humana. Algunas voces pedían acciones militares directas contra las colonias humanas, mientras que otras sugerían negociaciones para controlar la tecnología primordial. La persecución llegó a su clímax cuando Elena fue acorralada en el sistema binario Nova 7. Las naves del Consejo la rodearon completamente, cortando todas las rutas de escape posibles. Marcus se comunicó una vez más, su voz ahora mostrando signos de desesperación y fatiga. «Elena», dijo, «esto ha ido demasiado lejos. Los cambios que has iniciado en los humanos están causando pánico en toda la galaxia. Las especies del Consejo están considerando acciones que podrían resultar en una guerra que destruiría millones de vidas». Elena miró las estrellas gemelas del sistema Nova 7 y sintió una calma extraña asentarse sobre ella. Los protocolos primordiales habían cambiado más que su cuerpo y mente, habían cambiado su comprensión fundamental de su lugar en el universo. Ya no era la mujer herida y humillada que había huido de Nueva Esperanza. Se había convertido en algo nuevo, algo que ni siquiera Marcus podía comprender. «Marcus», respondió Elena con una voz que sonaba diferente, más profunda y resonante, «tienes razón sobre una cosa. Esto ha ido demasiado lejos para detenerse ahora. Pero te equivocas sobre quién está en peligro en esta situación». Elena había logrado escapar del cerco en Nova 7 usando una maniobra que debería haber destruido su nave, pero los protocolos primordiales habían mejorado no solo su cuerpo sino también su comprensión intuitiva de la física espacial. Ahora se dirigía hacia Terra Nova, una colonia humana en los límites extremos de la galaxia que había sido su destino desde el momento en que decidió dejar de huir y comenzar a construir algo nuevo. Terra Nova era diferente a cualquier otro asentamiento humano.
Los colonos que vivían allí eran independientes por naturaleza, pioneros que habían elegido la vida en los márgenes porque valoraban la libertad por encima de la seguridad. Cuando Elena llegó con su nave dañada y sus historias sobre tecnología primordial, encontró una audiencia perfecta de personas dispuestas a arriesgar todo por la posibilidad de algo mejor. Los primeros días en Terra Nova fueron una revelación para Elena. Los colonos no solo estaban dispuestos a experimentar con los protocolos primordiales, sino que habían estado esperando toda su vida por algo exactamente como esto. Hombres y mujeres que habían pasado décadas luchando contra ambientes hostiles y especies alienígenas despectivas se ofrecieron voluntariamente para ser los primeros sujetos de prueba. Elena estableció laboratorios en las cavernas naturales debajo de la superficie de Terra Nova, usando equipos que había construido combinando tecnología humana con dispositivos alienígenas que había acumulado durante sus años de exilio. Los laboratorios eran básicos comparados con las instalaciones del Consejo Galáctico, pero tenían algo que las instalaciones oficiales nunca podrían tener: total libertad para experimentar sin restricciones burocráticas. Los primeros voluntarios fueron Ana Rivera, una ingeniera de terraformación que había perdido un brazo en un accidente minero, y David Chen, un piloto espacial cuyas heridas de guerra lo habían dejado con dolor crónico. Elena aplicó los protocolos primordiales específicamente adaptados para sus condiciones, usando códigos genéticos que promovían regeneración celular acelerada y adaptación neurológica mejorada. Los resultados superaron todas las expectativas de Elena. Ana no solo regeneró su brazo perdido, sino que el nuevo brazo era más fuerte y más sensitivo que el original, capaz de sentir campos electromagnéticos y variaciones de temperatura que los humanos normales no podían detectar. David no solo se recuperó de sus heridas, sino que desarrolló reflejos y coordinación que lo convertían en el mejor piloto que Elena había visto jamás. Pero los cambios físicos eran solo el comienzo. Elena descubrió que los voluntarios mejorados podían comunicarse entre ellos sin palabras, compartiendo pensamientos e imágenes a través de conexiones cuánticas que los protocolos primordiales habían activado en sus cerebros. No era telepatía en el sentido tradicional, sino algo más complejo: una red de conciencia compartida que permitía coordinación perfecta y comprensión mutua instantánea. Durante las siguientes semanas, más voluntarios llegaron de toda la galaxia. Habían escuchado rumores sobre lo que Elena estaba haciendo en Terra Nova y habían viajado distancias enormes para tener la oportunidad de participar en la transformación. Elena tuvo que ser muy selectiva, eligiendo solo a aquellos que mostraban la estabilidad mental y el compromiso necesarios para manejar los cambios dramáticos que experimentarían. Los protocolos que Elena desarrolló se volvieron más sofisticados con cada iteración. Aprendió a adaptar las mejoras para diferentes tipos de trabajo y ambientes. Los mineros recibían mejoras que les permitían trabajar en condiciones que matarían a humanos normales. Los científicos desarrollaban capacidades de procesamiento mental que rivalizaban con las computadoras más avanzadas, y los exploradores obtenían habilidades sensoriales que les permitían navegar por los ambientes más peligrosos de la galaxia. Elena también se dio cuenta de que los humanos mejorados retenían algo que las otras especies habían perdido durante su desarrollo: creatividad y adaptabilidad emocional. Los Bextar eran físicamente poderosos, pero rígidos en su pensamiento. Los Cortani eran lógicos, pero carecían de intuición. Los Maldari eran energéticamente superiores, pero habían sacrificado la conexión emocional. Los humanos mejorados combinaban lo mejor de todas las especies mientras mantenían su humanidad esencial. Las noticias de lo que estaba sucediendo en Terra Nova se extendieron por toda la galaxia a pesar de los intentos del Consejo Galáctico de controlar la información. Los informes hablaban de humanos que podían respirar en atmósferas tóxicas, levantar objetos que pesaban toneladas, resolver problemas matemáticos que habían confundido a civilizaciones enteras, y trabajar juntos con una coordinación que parecía sobrenatural. Elena recibía visitantes de especies menores que habían estado bajo el dominio del Consejo Galáctico durante siglos. Los Zephyrians, una especie acuática que había sido relegada a trabajos de mantenimiento, llegaron secretamente a Terra Nova para aprender sobre los protocolos primordiales. Los NYX, seres que vivían en la oscuridad y habían sido marginados por su apariencia, también buscaron ayuda de Elena para mejorar sus propias capacidades. Elena se dio cuenta de que había iniciado algo mucho más grande que una simple mejora de la humanidad. Estaba creando una revolución que cuestionaba toda la estructura de poder de la galaxia. Las especies que se consideraban superiores ahora veían cómo los primitivos humanos se convertían rápidamente en algo que superaba sus propias capacidades. Marcus había intensificado sus esfuerzos para encontrar Terra Nova, trayendo flotas enteras del Consejo Galáctico para peinar los sectores fronterizos. Elena sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran, pero ya no le preocupaba la confrontación. Los humanos mejorados de Terra Nova habían desarrollado tecnologías defensivas que combinaban los mejores aspectos de todas las especies conocidas. Los sistemas de defensa de Terra Nova eran orgánicos,
Crecían y se adaptaban como seres vivos, pero funcionaban con la precisión de máquinas avanzadas. Las naves que los humanos mejorados habían construido se autorreparaban usando principios biológicos, se camuflaban cambiando su estructura molecular, y podían comunicarse instantáneamente a través de distancias galácticas usando las conexiones cuánticas que compartían sus pilotos. Elena estaba en su laboratorio principal cuando recibió el mensaje que había estado esperando. Marcus había encontrado Terra Nova y se acercaba con la flota más grande que había reunido jamás. Pero Elena ya no era la científica asustada que había huido de Pyrrhos 3. Se había convertido en la primera líder de una nueva especie humana que era física, mental y tecnológicamente superior a cualquier cosa que existiera en la galaxia. Elena se comunicó con todos los humanos mejorados en Terra Nova a través de la red cuántica que ahora compartían. No necesitaba palabras para transmitir su mensaje. En un instante, cada persona mejorada en el planeta supo que había llegado el momento de mostrar al universo lo que los humanos podían llegar a ser cuando se les daba la oportunidad de alcanzar su verdadero potencial. Elena miró hacia el cielo donde pronto aparecerían las naves de Marcus y sintió una calma completa. Ya no tenía miedo, ya no sentía dolor por la traición del pasado, ya no necesitaba demostrar.